Pensamos en Elon Musk, en Jeff Bezos, y se nos viene a la cabeza la palabra riqueza, ¿verdad? Pero, ¿y si os dijera que toda su fortuna junta no es más que un eco, una simple sombra, de la que llegó a amasar un rey africano en el siglo XIV? Va siendo hora de olvidar todo lo que queremos saber sobre el dinero. Hoy nos adentramos en la leyenda de Mansa Musa, probablemente el hombre más rico de toda la historia. A ver, la riqueza de hoy en día, ¿qué es? Son acciones, son datos en una pantalla, algo que sube y baja, pero la de Mansa Musa, esa era otra historia. Era algo real, tangible, pesado. Era la riqueza que sale de la mismísima tierra. Pensemos un momento. Ante una montaña de oro de verdad, ¿qué importancia tiene un número en una aplicación? Es que, al lado de su imperio, Silicon Valley casi parece un juego de mesa. Vamos con la cifra porque es que es para caerse de espaldas. 400.000 millones de dólares. Lo repito, sí, 400.000 millones. Es una cantidad que sencillamente nuestra mente no puede procesar. Y ojo, que no estamos hablando de valoraciones de empresas o de especulación. No, no, estamos hablando de oro físico, sacado de las entrañas de su imperio. Un imperio que por aquel entonces suministraba, la mitad de todo el oro del mundo conocido. Claro, una fortuna así no aparece de la nada, ¿no? La historia de cómo llegó al trono es digna de una película. Hay aventura, hay una ambición que no conoce límites y, sobre todo, hay un misterio que se perdió en mitad del océano. Para entender al rey, tenemos que hablar primero del explorador que vino antes que él. Se llamaba Abu Bakr II, y para él, ser rey no era suficiente. Su mirada estaba siempre perdida en el horizonte, en ese océano Atlántico infinito. Estaba obsesionado con una idea, una que para muchos era una auténtica locura, que ese mar inmenso tenía que tener un final. Y él, el rey de Malí, estaba decidido a ser quien lo encontrara. Así que en el año 1311 lo hizo. Lanzó una flota de 2.000 barcos hacia el oeste, persiguiendo al sol. Una auténtica armada de exploradores buscando el fin del mundo. Y simplemente desaparecieron. Se los tragó el océano. No dejaron ni rastro. De ese vacío, de ese trono abandonado, es de donde surge nuestra historia. Porque en 1312, el regente que se había quedado al mando, un tal Mansa Musa, fue coronado rey. Rey del imperio más rico del planeta. Musa heredó un tesoro, sí, pero fue su visión lo que lo transformó en algo mucho más grande. Él entendió algo clave. El poder no solo hay que tenerlo, hay que demostrarlo. Y el mundo estaba a punto de quedarse boquiabierto con la verdadera magnitud del poder de Malí. Imaginemos por un segundo un imperio que no solo controla el oro, sino también la sal. Y en aquella época, la sal era tan vital que literalmente valía su peso en oro. Por un lado, las minas de sal de Tagaza. Por otro, los yacimientos de oro de Bambouk y Buré. Eran como las dos pinzas con las que el imperio de Malí tenía agarrada la economía mundial. Cada caravana que pasaba, cada gramo que se vendía, todo iba a parar a un tesoro que ya de por sí parecía no tener fin. Y si el oro era el símbolo de su poder, su peregrinación a la Meca en 1324 fue la demostración definitiva. Aquello no fue un simple viaje religioso, para nada. Fue una declaración de intenciones para todo el mundo. Un espectáculo de poder y riqueza tan descomunal que su eco, de alguna manera, llega hasta nuestros días. Que nadie se imagine una simple caravana, por favor. Aquello era otra cosa. Era como una ciudad de oro móvil, deslizándose sobre las dunas del desierto. Un auténtico río dorado de 60.000 personas serpenteando a través del Sáhara. Un espectáculo que sin duda tenía que detener el tiempo y dejar sin habla a cualquiera que tuviera la suerte de verlo. Y es que las cifras son de pura ciencia ficción. 60.000 personas, 60.000. Es la población de una ciudad mediana, moviéndose por el desierto. 12.000 esclavos, vestidos con las mejores sedas persas. 80 camellos y cada uno, cargado con más de 100 kilos de oro en polvo. Y para abrir paso, 500 heraldos con bastones de oro macizo. Vamos, que no era una peregrinación, era una demostración de poder en estado puro. Y toda esta comitiva llega a El Cairo, que en ese momento era el corazón del mundo islámico. Lo que pasó allí, sencillamente, no tiene precedentes en la historia. Fue el momento en que la generosidad de un solo hombre se convirtió en un arma económica, un arma que iba a poner de rodillas a una de las ciudades más importantes del mundo. Es que Mansa Musa no gastó su oro en El Cairo. Lo que hizo fue desatarlo. Literalmente inundó la ciudad. Su generosidad era tan extrema que rozaba la locura. Le daba oro a todo el mundo, a los pobres, a los funcionarios, a los mercaderes. Compraba cualquier cosa a precios desorbitados, simplemente porque sí, porque podía. El oro corría por las calles del Cairo como si fuera el agua del Nilo. El efecto, claro, fue inmediato. Y fue devastador.
La cantidad de oro que soltó Mansa Musa fue tan bestial que el valor del metal se desplomó un 25%. ¡Un 25%! Pensemos en esto. Un solo hombre, con su generosidad, reventó el mercado del oro de todo el Mediterráneo. Que se sepa, es la única persona en la historia que ha tenido tanto control sobre una materia prima como para destruir su valor él solito. La consecuencia fue un desastre económico total. La inflación se disparó por las nubes. Los ahorros de la gente se esfumaron. A Egipto le costó 12 años, 12 largos años, recuperarse de la visita de Mansa Musa. 12 años de caos provocados por el que probablemente sea el acto de caridad más espectacular y a la vez destructivo de la historia. Pero bueno, este viaje no solo dejó un rastro de caos económico, también cambió al propio Mansa Musa. Al ver las grandes ciudades del mundo islámico, volvió a Malí con una ambición completamente nueva. Ya no le bastaba con ser el rey más rico, ahora quería ser el constructor del mayor centro de conocimiento del mundo. La caravana de vuelta fue diferente. Ya no se centraba solo en el oro. Ahora llevaba consigo el tesoro más valioso de todos, el conocimiento. Por el camino, fue reclutando a los mejores arquitectos, a los poetas y a los sabios más brillantes que encontraba. Su nueva obsesión era muy clara: convertir todo ese peso en oro en peso en sabiduría. Y el epicentro de todo este renacimiento cultural fue, como no, la legendaria Timbuktu. Trajo a un arquitecto de Al-Ándalus, Al-Saili, y con él levantó mezquitas y escuelas que a día de hoy siguen siendo una maravilla. Fundó la Universidad de Sankore y su biblioteca, bueno, atentos a esto, llegó a tener más libros que la mismísima biblioteca de Alejandría. Timbuktu se convirtió en un faro de conocimiento en una época en que gran parte de Europa todavía estaba, digamos, a media luz. Como es lógico, la fama de este rey de oro se extendió por todo el mundo conocido. Pero el tiempo, al igual que el desierto, lo acaba cubriendo todo. Después de su muerte, ese gran imperio empezó a debilitarse, y su increíble historia, por extraño que parezca, comenzó a desvanecerse en el olvido. Pero el impacto fue tan brutal que su figura quedó grabada literalmente en los mapas. Este es el famoso Atlas catalán, del año 1375. Si nos fijamos, en mitad de África aparece un rey negro con su corona, sosteniendo una pepita de oro casi tan grande como su cabeza. Esto es clave. Para la Europa de la Edad Media, África no era un lugar desconocido y oscuro. No, era el hogar del rey del oro, era el hogar de Mansa Musa. Pero claro, un imperio tan gigantesco es muy difícil de mantener unido. Después de su muerte en 1337, las luchas de poder entre sus hijos y, sobre todo, la apertura de nuevas rutas comerciales por la costa que desviaron el negocio del oro, bueno, todo eso empezó a debilitar al imperio desde dentro. Poco a poco, el coloso se fue desmoronando y su increíble historia fue quedando sepultada por las arenas del tiempo. Y esto nos lleva a una última reflexión. Mansa Musa fue el hombre que tuvo tanto oro como para quebrar la economía mundial, pero también fue el hombre que usó esa misma riqueza para levantar un faro de conocimiento eterno. Su historia, al final, nos obliga a hacernos una pregunta: ¿qué es más poderoso? ¿La riqueza que se gasta y desaparece o el legado que se construye y perdura para siempre?